Bienvenidos a Decodificando la Política. Como todos saben, tenemos este micro que vamos recorriendo, vamos tratando de entender de qué hablamos cuando hablamos de política. En este caso, vamos a hablar de una parte esencial en la política que son los jóvenes. Para ello tenemos una invitada especial, Viviana Isasi, quien es magíster en comunicación institucional, especializada en jóvenes. Hola Viviana, muy buenos días, ¿cómo te va? Muy buenos días, Carlos. Un gusto saludarte y bueno, a toda la audiencia de la ciudad de Victoria. Muchísimas gracias. Viviana, te queríamos consultar por este fenómeno joven que se vio en la última elección, que se habló mucho sobre los jóvenes. Contanos desde los estudios que vos venís realizando, cómo se ve el joven, qué es lo que nos dice el joven. Bien, bueno, resulta muy interesante, Carlos, traerlo a colación justamente en este momento del debate de la política argentina, ¿no? Porque yo creo que parte de lo que se está discutiendo en el Congreso y parte de lo que tiene que ver con los nuevos perfiles de la política viene justamente de las agendas que han promovido los jóvenes. Nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo, bueno, todo lo que es el fenómeno Milei, ¿no? Donde prácticamente este segmento en un 60% lo acompaña. A partir de ahí notamos obviamente que si bien la juventud más peronista o el voto que por ahí pensaba que iba a tener acompañamiento masa, fue la juventud militante y que hizo esa militancia tradicional, ¿no? A la que estamos acostumbrados. Se pensaba que ahí había un motor, no le fue eficaz, incluso teniendo, por ejemplo, canales de streaming muy afines, sin embargo, no le fue eficaz. Y Milei no tuvo militancia tradicional, sino que lo que tuvo justamente es un excelente uso de las redes sociales, que es donde mejor se maneja este segmento y en donde además este segmento tiene una convergencia, ¿no? Entre lo que es la sociabilización diaria de la vida real y de lo que es la sociabilización en las redes, ¿no? O sea, estos chicos, mientras, qué sé yo, mientras están en clase, a la vez pueden estar posteando un video o pueden estar haciendo actividad deportiva y en un momento intercambiando consejos o intercambiándose videos con amigos. O sea, comparten y confluyen, ¿no? Lo que es la sociabilización de las redes con la sociabilización real, podemos decir, ¿no? Y eso lo maneja muy bien Milei y lo sigue manejando muy bien Milei, por eso es que justamente este segmento yo diría que es la gran reserva mileísta. Y lo que te decía, Carlos, es que creo que los jóvenes siguen siendo noticias, porque bueno, se vio esto, por ejemplo, en la marcha universitaria, pero también creo que es interesante poder señalar que es la juventud la que también está marcando cuáles son los nuevos liderazgos que están hoy como más destacados en la política argentina. Para todos aquellos políticos que obviamente están pensando en el 2025, hay que entender justamente el segmento de la juventud y el liderazgo político de quiénes son los que siguen, digamos, los jóvenes. Milei, por ejemplo, que es un influencer número uno y que es el troll número uno de la Argentina, sigue teniendo un liderazgo muy fuerte en la juventud. ¿Por qué? Porque lo que se buscan son perfiles, de estos perfiles duros, de estos perfiles que se plantan, que realmente puedan ser auténticos, perfiles que sean audiovisuales. Todo eso que trae Milei y que lo sigue teniendo Milei, lo hace principalmente porque apuesta a este segmento, que es el que yo para mí hay que mirar. Insisto, no van más los perfiles políticos tradicionales, a medias tintas, después de la era de lo que estamos mirando con la tecnología, con el uso de las redes y con el perfil político del presidente argentino. Hoy tenés que ser realmente un político digital, tenés que ser un político audiovisual, tenés que ser un político, digo, si querés estar dentro de la conversación pública, ¿no? Que además tenga autenticidad y que salga de los parámetros tradicionales de la política. Milei, aparte, todo el tiempo hace política diciendo que no es político, o sea, él tiene más que nada ese pivote, pero no necesariamente yo creo que eso es algo que se tenga que hacer, pero sí son perfiles que se plantan, perfiles que son agresivos, perfiles auténticos, los nuevos perfiles de la política argentina. Viviana, todos estos nuevos perfiles a los que hacías referencia, cuando hablamos de políticos tradicionales, ya todos han migrado a las redes sociales. Las últimas campañas las hemos visto fuertemente en Twitter, en Facebook y en otras redes sociales.
pero se habla mucho de estos perfiles, pero de los jóvenes también se lo acusa de votar de manera desinformada. Ustedes que han trabajado con los jóvenes están desinformados o informados tal vez? Bueno, muy interesante lo que decís, Carlos, porque justamente tengo el honor de poder ir el lunes a la Feria del Libro a presentar el primer libro de juventudes que en este caso escribimos con algunos otros autores especialistas de Rosario, de Buenos Aires, y el libro se llama Juventudes Presentes y Futuras, vamos a estar en la feria. Y mi capítulo se desarrolla justamente este tema. O sea, yo hice toda una investigación en Paraná, en Santa Fe, respecto a cuáles eran los canales de comunicación de las juventudes y si realmente este mito que existía de que los jóvenes en realidad reaccionan porque no están informados era tal. Y en realidad me dio todo lo contrario. Los jóvenes están mucho más informados de lo que los adultos presumen y principalmente están informados porque se vio, fíjate cómo los canales de comunicación en realidad están siguiendo la tendencia juvenil, porque la juventud ha hecho tanta, ha tenido tanta relevancia en lo que es la comunicación de las nuevas tecnologías, que las radios, los canales de televisión han mirado hacia el consumo que en realidad el joven impuso, que es el streaming. Entonces, la juventud en realidad se informa mucho por redes sociales, pero también se informa por otros medios tradicionales. Principalmente se informa por las redes sociales. Y en las redes sociales, además, es un formador de opinión, porque comparte, replica videos. Bueno, de hecho, ese es el gran éxito que tiene Milei. Logró tener una comunidad tan grande que a veces incluso le imponen discursos que la libertad avanza, después toma. Entonces, yo creo que justamente lo que tenemos que ver es que la juventud mostró que no solamente tiene un voto autónomo, sino que además es un voto informado. La juventud tiene muchísimos canales de información y lo que estamos viendo con el viraje que están teniendo los medios de comunicación hacia estos estilos tiene que ver con eso, tiene que ver con que los jóvenes en realidad lideran los medios de comunicación, sobre todo a través de las redes sociales. Cuando hablábamos de jóvenes, también se ha dado que muchos periodistas tradicionales se han volcado al streaming. El último que ha aparecido es Marcelo Tinelli, ha volcado su contenido a una plataforma, pero tenemos a Mario Pergolini, tenemos Olga, tenemos otras plataformas. ¿Cómo toman los jóvenes esta irrupción de las personas que antes eran de la tele, que ahora migran hacia el streaming? ¿Lo toman bien? ¿Quieren seguir viendo jóvenes? ¿O cómo se trabaja esa situación? ¿Siguen confiando en la gente más grande o cada vez se buscan nuevas voces? También cómo se buscan nuevos políticos, nuevas voces a la hora de aparecer. Bueno, habría que estudiarlo específicamente, pero lo que yo, en realidad, el trabajo que yo desarrollé, las juventudes en realidad se vuelcan a las redes y se forman estos canales más que nada de streaming, porque no encontraban antes, en realidad, no formaban parte de los canales tradicionales. O sea, los canales tradicionales por muchos años en realidad hablaron de los jóvenes, pero no le dieron cabida. Entonces las juventudes encontraron esos canales para hablarse y para hablar de ellos. Y ahora, fíjate cómo es, todos quieren copiarle a la manera de comunicar que tiene la juventud. No creo que haya un prejuicio o no creo que moleste en realidad que haya personajes de la televisión o de las radios tradicionales que migren hacia el streaming. Creo que hay lugar para todos, hay cabida para todos. Y yo creo que, es más, los canales tradicionales van a tender a reconvertirse definitivamente porque estos son formatos en realidad que ya están instalados, digamos. La juventud en realidad lo que logró ahí es poder tener un canal democrático en donde todos pueden hablar, porque el problema que tienen los jóvenes y que le ha pasado mucho a la política es la miopía de hablar por las juventudes, pero no, como digo, muy hablados pero poco escuchados. En realidad no se los ha llamado a ellos para que ellos tomen las decisiones por ellos. Se les pide el voto, pero no se los incluye en la toma de decisiones. Bueno, las redes sociales les permiten eso, les permiten la libertad de decidir con quién hablar, qué decir, dónde hablar. Y esa es la gran manera, me parece, democrática que tienen las redes sociales hacia la juventud. Viviana, en una nota que te hacían en Diario Perfil,
hablabas Ujú. acerca de los jóvenes con protagonismo en el gobierno, en el último gobierno de Cristina, y después se ve nuevamente a los jóvenes en el gobierno de Milei. Si uno ve las políticas públicas, por lo menos en principio, son totalmente distintas. ¿Por qué se da este fenómeno? Bueno, porque efectivamente las últimas políticas públicas que se crearon para la juventud, el conectar igualdad, fueron en el gobierno de Cristina y luego no hubo ni por parte de Macri ni por parte de Alberto Fernández políticas direccionadas al segmento. Y bueno, Milei lo que tiene es en realidad una esperanza creada. Este segmento tiene mucha esperanza en el discurso que tiene Milei, porque Milei lo que hizo fue en realidad escuchar un segmento que estaba deseoso de que lo escuchen. O sea, no es porque lo eligieron a él, es porque fue el único que lo escuchó. O sea, si hubiesen dado cuenta a los otros, quizás lo hubiesen escuchado a otros. Por ejemplo, lo que está pasando ahora con el debate de la reforma laboral. Eso tiene que ver mucho tiene que ver con el nexo que logra la juventud con el discurso de la libertad avanza. ¿Y por qué? Porque pone en jaque el discurso que tenía el peronismo en su momento, que decía Massa, por ejemplo, cuando defendía a los trabajadores y los derechos laborales. Lo mismo que se está diciendo hoy en el Congreso, en algunas voces del Congreso. Pero ¿sabes qué pasa? La juventud es el gran segmento de precarización laboral. Es, por ejemplo, el segmento donde más sufren la irregularidad del trabajo, y además donde las encuestas, lo que nosotros cuando medimos juventud, lo que te terminan diciendo los chicos es que no quieren saber nada con los derechos laborales, porque no les parece que sea atractiva las condiciones laborales que se le ofrecen. Entonces quieren desregularización del trabajo. O sea, lo que hoy se está debatiendo en el Congreso responde también a uno de los pedidos de las juventudes. Que uno puede decir, bueno, pero no es lo ideal. Y bueno, pero ¿sabes lo que pasa? Que es el segmento que más sufre la pérdida de derechos laborales. Entonces vos los jóvenes, si le vas y le decís que vas a perder derechos laborales, los jóvenes te dicen, ¿qué derechos laborales? Si yo los únicos laburos que consigo son totalmente desprotegidos de derechos y totalmente mal pagos. Entonces, ¿de qué me venís a hablar cuando me venís a hablar de derechos laborales? Y aparte, el crecimiento de la informalidad en realidad es un reflejo de la realidad. Y como digo, la desregularización y lo que vemos en el trabajo y la juventud, sobre todo, que es la que más sufre la informalidad, yo creo que ahí está el sustento más grande del discurso que, por ejemplo, hoy tiene la reforma laboral y que lleva en bandera la libertad avanza, ¿no? O sea, esta discusión, por ejemplo, de por qué el Estado te tiene que dar derechos laborales, por qué el Estado te tiene que proteger. Esa discusión principalmente se sustenta en el quiebre que tiene la juventud con el Estado, porque es el segmento, como digo, que más ha sufrido la informalidad, que más ha sufrido la pérdida de derechos. Entonces, tiene lógica la discusión. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Es la aparición de los trabajos de delivery que se dan mucho en los jóvenes, más que nada en las grandes ciudades, donde andan en bicicleta, donde los roban, donde casi que no tienen derecho. Y bueno, ¿y qué le va a permitir a ese joven respetarle los derechos cuando están trabajando eh, por, Claro. por una Es propina? el quiebre de la teoría del futuro del trabajo, digamos. Y ese segmento, Carlos, no es menor, porque es el 40% del electorado. Por eso digo que a veces es muy difícil para el sindicalismo, es muy difícil para cierta parte de la política, darse cuenta en realidad o poder entender que los discursos ya no pueden ser los mismos, porque te está escuchando un 40% del electorado que de ninguna manera tiene derechos laborales y que de ninguna manera sabe que tiene futuro en el trabajo formal. Entonces, hay una ruptura justamente en lo que tiene que ver con el concepto del futuro, el trabajo ascendente y el futuro por el trabajo ascendente. Eso quedó realmente ya degradado luego de las crisis que ha tenido este país. Entonces, yo entiendo que es muy difícil entender ese discurso, pero hay que tenerlo. O sea, la realidad se te muestra, digamos. Hay que escucharlos. Viviana, recordanos cuándo va a ser la presentación del libro. Nosotros lo estamos viendo en pantalla, pero contanos día y horario y dónde lo pueden comprar aquellos que lo quieran adquirir este libro.
Bueno, el libro de Juventudes se llama Juventudes Presentes y Futuras. Lo vamos a presentar el lunes 6 de mayo en las 20:30. Y bueno, es del grupo editor universitario, es una colección en realidad que viene editándose hace varios años. Todos los años se sacan distintos libros que tienen que ver con las juventudes argentinas hoy, digamos, es una colección nacional. Y todavía no lo tengo para poder distribuirlo en la provincia, pero bueno, me voy a traer unos ejemplares y los voy a distribuir a partir de la semana que viene. Te voy a hacer llegar uno, Carlos. Muchas gracias. Viviana, te agradecemos por tu tiempo, muy claros los conceptos y vamos a seguir hablando de este tema porque es muy importante para poder conocer lo que piensan los jóvenes que son el presente y el futuro. Gracias a vos, Carlos. Un abrazo cordial. Muchísimas gracias. Ahí estaba Viviana Sassi, quien es magíster en comunicación, contándonos acerca de esta presentación del libro que se va a estar realizando. Nosotros nos despedimos y vamos a tener una próxima entrega la semana que viene. Muchas gracias.